Pamela que exponga. A ver, el grupo de Carlson. Pamela expone, María proyecta. ¿Así es? Sí, sí, así es. Listo. A ver, esperen un segundo para el tiempo. Y listo, pueden comenzar, por favor. Yeah. Rachel Louise Carson fue una bióloga marina y escritora estadounidense nacida el 27 de mayo de 1907, falleciendo de cáncer de mama el 14 de abril de 1964. Vivió y nació en la ciudad de Springdale, Pensilvania. Asistió al colegio Springdale hasta su 10º curso y culminó su escuela en el Instituto Parnassus de Pensilvania en 1925. Decide estudiar literatura inglesa en Pennsylvania College of Poor Women. Actualmente es Chatham College en 1925. Sin embargo, en 1928, al llevar un curso obligatorio de zoología, optó por cambiarse de carrera a biología y especializarse en esa rama. Se graduó con magna cum laude, grandes honores, en 1929. Uno de sus principales aportes fue iniciar la concientización ambiental mediante sus obras, entre ellas la más importante, Silent Spring. Carson comienza a investigar los efectos del insecticida DDT, diclorodifeniltricloroetano, utilizado en la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Pacífico para controlar los insectos que transmitían enfermedades como la malaria, la peste, etc. Este se convierte en un insecticida de uso doméstico y agrícola que carecía de una regulación de su uso. Y el DDT no se puede degradar en el ambiente, por lo que se acumula en los organismos vivos, volviéndose parte de la cadena trófica y empezando a afectar a otros animales. La siguiente diapositiva. Carson se vuelve precursor del movimiento ecologista. Se puede ver una línea de tiempo de cuando ha publicado sus libros. Su primer libro, Undersea Wind, publicado en 1941, nos habla acerca del ciclo de la vida en el mar. Cómo el depredador de hoy se convierte en la presa del mañana, y es una obra que está escrita de tal manera que es fácil de entender hasta para alguien que no ve muchos términos de biología o no está tanto en ese tema. Su segundo libro, Decía Around Us, lo publicó en 1952 y recopila información obtenida a lo largo del tiempo acerca del mar y la importancia de la preservación del imperio marítimo. El tercer libro fue The Edge of Sea, en 1955, el cual nos habla de los ecosistemas existentes en la costa este de Maine hasta Florida. Esta fue la primera vez que colaboró con alguien. Bob Himes, un artista, complementó sus descripciones y esa fue una de las primeras veces que participó con alguien más en sus libros. Silent Spring, la obra más resaltante de suya, fue publicada en 1962 y fue una obra donde nos habla de las consecuencias del uso indiscriminado de pesticidas sintéticos en la vida humana y silvestre. Ocasionó un gran impacto social. La industria de los pesticidas intentaron invalidar su publicación, la tildaron de histérica, comunista, antiprogresista, ignorante, solo porque estaba dañando sus negocios. Pero no lograron descreditar su obra. Fue un total éxito y en 1970 se logra crear, gracias a, póstumo ya,
se logra crear una agencia de protección ambiental en Estados Unidos. Todas estas obras, sobre todo decía Around Us, la llegaron a llamar una biografía del mar, porque habló de las olas, de los vientos, de las lluvias, cómo islas nacían de la nada, entre comillas, y hizo un mapeado de todo lo que podía influir. Y ya, muchas gracias. Y ahí está la bibliografía de toda la información que hemos sacado. Listo, Pamela, muchas gracias. El caso de la doctora Rachel Carson es un caso bastante emblemático que impulsó parte de las líneas de ecología que evalúa los impactos de la humanidad sobre los ecosistemas, en este caso los ecosistemas marinos, como hemos visto. Si se dan cuenta de la línea de tiempo, son pocas las mujeres que aparecen, ¿no? También porque nos ha faltado tiempo para poder, y grupos para poder desarrollarlo, pero ella es una de las principales, ¿no? Y como se dieron cuenta cuando hablamos al inicio, el movimiento ecologista se nutre, una de las evidencias o grandes evidencias de las cuales se nutre el movimiento ecologista marino es de la doctora Rachel Carson, ¿no? Entonces, es un gran referente, si pueden también el libro, pero está disponible en inglés, no es tan sencillo conseguirlo en español, pero es una buena revisión que hace de la problemática de esas fechas de los pesticidas y que ahora se ha vuelto un problema global. O sea, ella ya se proyectaba, ya era bastante adelantada a su tiempo, porque ni siquiera había comenzado la Revolución Verde, que era la época en que se inició la agricultura industrial con mucha más fuerza, ¿no? En los años 70. Entonces, la doctora Carson es un referente en cuanto al movimiento ecologista global, ¿sí? Pero con base, no, ella no es ecologista, ella es ecóloga. Y el movimiento ecologista surge o se nutre de esta evidencia científica que ella documenta en sus investigaciones. Muy bien, gracias al grupo de Pamela y al grupo de Carson. Vamos a pasar ahora a ver creo que vamos a ver a Holling, ¿sí? Al doctor Crawford Holling y Ana, por favor, ¿podrías exponer, Ana? Buenos días, Miss. ¿Me puede escuchar? Hola, buenos días. Entonces, Ana, ¿pueden ir presentando? A ver si carga. Disculpe, es que mi conexión no es muy estable. A ver, coordina entonces con uno de tus compañeros o compañeras. A ver, déjenme ver. Si yo les digo y ustedes me dicen cómo les va. A ver, Diego Guamaní. Profesora, buenos días. Hola, Diego. Entonces, tú podrías exponer, entonces. Profesora, con el grupo hemos coordinado y la que, bueno, tiene todos los requisitos Que yo les de dije que yo iba a conexión. decir quién exponía, ¿sí? Sí, Ok. lo que pasa es que Ya, si es por conexión, está saturando. ¿Quién va a exponer? La profesora. Kiara. A ver, Kiara. A ver, rápidamente, por favor, ¿sí? ¿Me la puedes compartir, por favor? A ver, está cargando. ¿Sí se puede ver, profesora? Sí, sí se A ve. ver, denme un segundo para ver el tiempo. Sí, ya se ve. Ok. Muy buenos Ok, días, profesora y podemos. compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre un ecólogo y entomólogo forestal que dio grandes aportes a esta rama de la biología, que es la ecología. Siguiente, por favor. Crawford Stanley Holling, pero como él solía ser llamado Buzz, porque así le decía a su hermana, nació el 6 de diciembre de 1930 en New York y falleció el 16 de agosto del 2019 en Nanaimo, BC. Sus padres, canadienses ambos,
Claudia Ann y Stanley Arlon Holling, lo criaron en el norte de Ontario, donde por primera vez se interesó en la naturaleza. En 1952 obtuvo una licenciatura y una maestría en la Universidad de Toronto, donde se preparó profesionalmente y comenzó a interesarse más por los insectos y estudió a los pájaros. Así comenzó a perfeccionar sus habilidades como naturalista. Pocos años después, obtuvo un doctorado en la Universidad of British de Columbia en 1957. Como sabemos, Holling era uno de los ecólogos y entomólogos forestales más conocidos, por lo que obtuvo un reconocimiento internacional por su trabajo en la gestión de los recursos naturales. Comenzó a ejercer su carrera de entomólogo forestal en un departamento de Canadá como profesor de zoología, y en 1969 se desempeñó como director del Instituto de Ecología de Recursos Animales. En 1981 también fue director, pero del Instituto Internacional para Análisis de Sistemas en Viena. Luego, Hollings tuvo diferentes reconocimientos por sus aportes. Por ejemplo, recibió 2 títulos honorarios de doctor en ciencias, uno de la Universidad de Yale en 1998 y otro de la UBC en el 2007. En el 2008 recibió el Premio Ambiental Volvo, como también recibió la Cruz de Honor de Austria para las Artes y las Ciencias. También terminó formando su familia, teniendo 3 hijos llamados Jaime, Nancy y Chris. Siguiente, por favor. Entre sus principales aportes tenemos los siguientes artículos. Los componentes de la depredación en 1959, donde nos explica un poco esta relación entre presa y predador. Disculpa, ¿Dónde? Kiara, no, ahí está. Disculpa, es que recién puedo ver la nueva diapositiva. Ya, ok. Bueno, en este artículo nos explican un poco la relación de presa y predador, donde se definen 4 respuestas funcionales. La primera explica cómo es que el depredador escoge a su presa de acuerdo a su densidad. La segunda y la tercera respuesta nos explican el tiempo que invierte el depredador y cómo acecha a su presa. Y la cuarta respuesta, y la más interesante, es cómo va aumentando la tasa de depredación de una manera muy exponencial. Y Holling nos explica eso en base a los mamíferos. Luego tenemos el artículo de resiliencia y estabilidad de los sistemas ecológicos, que fue desarrollado en 1973. Este artículo nos explica un poco sobre la resiliencia ecológica, donde ciertos ecosistemas buscan la estabilidad después de pasar por factores tanto externos como internos. Luego tenemos el artículo Experimentos de gestión a gran escala y aprendizaje en la práctica, publicado en 1990, Morfología geométrica y dinámica en ecosistemas de escala cruzada, en 1992, y por último, el mando y control y la patología de la gestión de los recursos naturales, en 1996, donde nos explican que debido a esta inestabilidad de los ecosistemas, se buscan plantear planes de manejo y de control, aunque muchas veces, al ser tan inestables, se vuelven dependientes y salen del objetivo con el cual se basa esta investigación. Luego pasamos a contribuciones. Colaboró con expertos para comprender el desarrollo de la tierra, manejo forestal y manejo de plagas. Bueno, básicamente nos explica que al aumentar la población humana y por ende disminuir los recursos naturales, se tienen que plantear proyectos de manejo y control para que nosotros podamos utilizar los recursos de una manera sostenible. Desarrolló la primera teoría matemática de la depredación. Aquí nos explica cómo es que los animales aumentan de acuerdo a sus capacidades y cómo existe una limitación natural. Dio ideas importantes a la gestión ecológica. En esta parte nos explican cómo es que la resiliencia ya mencionada nos ayuda a entender o manejar un poquito más estas transformaciones que han surgido durante estos años en base a los escenarios estructurales y también a la gestión adaptativa. Y por último, y el que considero más importante, es el ciclo de adaptación, donde nos explica un poco sobre estos grandes cambios que se generan en los ecosistemas, empezando por la reorganización, donde se organizan los sistemas, la conservación, donde existe una limitación, luego viene lo que es el desorden, y por último viene la exploración, regresando otra vez a la renovación.
Para cerrar esta información, quisiera mencionar que como uno de los grandes logros que tuvo fue la Alianza de la Resiliencia, donde experimentó, por así decirlo, con instituciones, reuniendo a un montón de científicos para que pudieran plantear proyectos para poder tener un futuro de manera sostenible. Y en la siguiente diapositiva tenemos lo que son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Listo, Kiara, se pasaron un poquito del tiempo. Disculpe, Efectivamente, en profesora. el caso, sí, en el caso, gracias. En el caso del doctor Holling, si se van dando cuenta, cuando vemos lo de Odum, Margalev, Carlson y Holling, hay una mirada más integral de las problemáticas y del estado de los ecosistemas en las problemáticas. Entonces, Holling entra a hablar de lo que son ya sistemas, incluso va entrando al tema de sistemas socioecológicos, que es un componente que luego se incorpora a los conceptos en ecología, el concepto de resiliencia y esto que les mostré en propiedades de la ecología, que era el del concepto de ciclo adaptativo, ¿no? Los ecosistemas son dinámicos, no son estáticos. Entonces son parte de estos grandes conceptos que van surgiendo, ¿no? A partir de ser muy especializado al inicio de su carrera profesional, se volvió más bien un ecólogo con una visión mucho más amplia, que es más o menos la tendencia hacia los últimos años, ¿no? Pero siguen habiendo estos aportes que han sido cruciales en conceptos, ¿no? De nicho y de ecosistema, y etcétera. Pero ahora esta misión más integral es parte de una escuela, digamos, de la ecología que es un poco más reciente, ¿no? Un poco más reciente. Muchas gracias entonces al grupo de Holling. Vamos a pasar al grupo de Turner. ¿Sí? Y del grupo de Turner le pido que exponga a Ana Paula Salinas. Ana Paula. Sí, Miss, no se preocupe. Listo, por favor, adelante. Ya, Miss. Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy les hablaremos sobre la ecologista Mónica Turner. La profesora Mónica Turner es profesora de ecología y de investigación en el Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de Wisconsin-Madison. Nació el 6 de febrero de 1925 en el Reino Unido y fue criada en los suburbios de Long Island, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Sus padres son Rick Turner, abogado de profesión, y Barbara Howard, ejecutiva de Girl Scouts. Sus intereses académicos se enfatizan sobre las causas y las consecuencias ecológicas de los patrones espaciales en los ecosistemas y paisajes de zonas templadas. Hoy en día está investigando las montañas rocosas del norte de Estados Unidos, evaluando la dinámica forestal del siglo XXI. Tuvo algunos premios, recibe el premio en el SI en Ecología Terrestre en el año del 2008. Obtuvo la medalla Benjamin Franklin en el año 2020. Bueno, aquí mencionamos algunos estudios. Estudió en la Universidad de Fort Hare en el Bronx en 1977, en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Georgia y actualmente es profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison desde el año 1994. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunas líneas actuales de investigación de la ecóloga Turner. Procesos de incendios, vegetación y ecosistemas en el Parque Nacional de Yellowstone. Los incendios en el Parque Yellowstone en el año 1988 generaron que Mónica encontrara un lugar donde poner a prueba su teoría, la cual trataba sobre cómo los patrones de vegetación afectan el movimiento de los organismos y la propagación de las perturbaciones naturales. Otro punto son escarabajos de la corteza. Fue otro de los disturbios que estudió Turner, fueron las infestaciones generalizadas de escarabajos descortezadores que barrieron el área de Yellowstone a comienzos de la década del 2000. Otro punto es cambio ecológico en los Apalaches del Sur. Inició un proyecto Turner sobre la distribución espacial del uso de la tierra en los bosques del sur de los montes Apalaches. En 1994, junto a su compañero Steven Carpenter, analizó cómo la limpieza de árboles caídos de la costa afecta la dinámica y el hábitat a orillas del lago.
Otro punto, interacciones tierra-agua en paisajes templados del norte. Esta investigación es de ayuda para mostrarles a las personas cómo los bosques alrededor de un lago benefician a las especies acuáticas que viven allí. Y por último, especies invasoras. Su más reciente hallazgo fue el gusano saltador asiático. En esta investigación trata de comprender los efectos de este gusano en el suelo, que al ser rápidos, dichos efectos indica que pueden llegar a ser perjudiciales. Algunas de sus publicaciones fue Heterogeneidad y perturbación del paisaje, en el año 1987. Métodos cuantitativos en ecología del paisaje, que fue publicada en 1991. Ecología del paisaje en teoría y práctica, que fue también publicada en el 2001. Aprendizaje de la ecología del paisaje, en el 2002. Y por último, Función del ecosistema en paisajes heterogéneos, que fue publicado en el 2005. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí algunos links. El primero es el perfil Instituto de Franklin, donde ganó el premio Nobel. El segundo es el perfil de ella en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. El segundo es el perfil de ella en la Universidad de Wisconsin, donde actualmente trabaja. El cuarto es el perfil de ella en la Sociedad Ecológica de América. Y por último, su perfil de LinkedIn, que es una red social orientada al uso empresarial y del empleo. Eso es todo, Miss. Gracias. Lo del Instituto Franklin, muchas gracias, Ana Paula. El Instituto Franklin, ¿qué cosa brindó el Instituto Franklin? ¿Un premio? Ana Paula. Sí, Miss, disculpe. ¿Qué premios que le dan al Instituto Franklin? Ah, sí, le dan tuvo una medalla en de Benjamin Franklin, en dicho instituto, en el 2020. Yo pero creo que dijeron Nobel, y no hay Nobel de medio ambiente, por si acaso. No hay Nobel de medio ambiente. Lamentablemente no lo hay, pero hay varias premiaciones para investigación o ambientalistas, que es lo que les mostré. ¿Se acuerdan de Greta Thunberg, no? Nomás para precisar eso. Muchas gracias. Entonces, en el caso de la doctora Turner, como han visto, todo el tema de ecosistemas y análisis del paisaje y cambios de paisaje, lo vamos a ver más adelante en esta dinámica de fuegos que ya habíamos con el ciclo adaptativo. Ella lo aborda en cuanto a los procesos de regeneración, a la sucesión vegetal a una escala de paisaje. ¿Y qué está pasando con el incremento de la incidencia de fuegos y cada vez más fuertes para el cambio climático? Eso es también como más reciente. Habían puesto un link, de hecho, en el laboratorio, la doctora Turner hay publicaciones, ¿no? Videos, etcétera, bastante interesantes de esta línea que es ahora también un poco más reciente, que usa una mirada a mayor escala y también se podría abordar con estos sistemas de información geográfica y hacer modelamientos, ¿no? Hay varios enfoques para trabajar y estos manuales que ella genera son sumamente interesantes para quienes quieran entrar en estos temas. Nuevamente, gracias al grupo de Ana Paula. Vamos a terminar entonces la tercera y última oportunidad para el grupo de Translate para exponer. Ahora sí están listos y listas. Sí, muy buenos días. Ya, finalmente, ¿quién va a exponer? Yo, Miss. A ver, proyecten, por favor. A ver, Milena. Listo, adelante, por favor. Ok, buenas tardes, disculpe. Hoy voy a hablarles de Arthur George Stanley. Arthur nació el 15 de agosto de 1871 en Londres. Su padre fue George Stanley y su madre, Amelia. Tuvo una hermana mayor, Meu. Desde muy temprana edad también le interesó mucho el ámbito ecologista, no, perdón, el ámbito naturalista, y fue fomentado por un amigo de su padre en una escuela donde iba. Desde los 12 años hasta los 15 asistió a Hillside
pero acá la ciencia era muy limitada y por ende Arthur habló con su padre y ahí es donde llega a la Universidad de Londres en 1889 y estudió en la Facultad de Ciencias Biológicas, donde estuvo fuertemente influenciado por Ray Lancaster y Oliver. En 1890, Tynes asiste a la Trinity College de Cambridge y cursó la primera parte de los tipos de ciencias naturales y en el estudio de la botánica. Y estudió botánica, zoología, fisiología y geología, terminando los tipos y recibiéndose con honores en 1907. Arthur se vuelve profesor de la Universidad de Cambridge en 1907. En 1920 renuncia a ese puesto y se va a Viena a estudiar la psicología de Freud y su regreso en 1924 fue nombrado presidente de funciones del Comité de Vegetación del Imperio Británico. Después de 4 años fuera de este puesto académico formal, Tamlin fue nombrado profesor de botánica de la Universidad de Oxford, donde permaneció hasta su jubilación en 1937. En 1903, Tamlin se casó con Edith Chick, una exalumna con quien fue coautor de artículos y tuvieron 3 hijos, y falleció en 1955, el 25 de noviembre. Sus principales aportes fueron que en 1902 fundó la New Phytologist, revista que cubre todos los aspectos de la ciencia de las plantas, de los procesos intercelulares hasta el cambio climático. También abarca la fisiología, el desarrollo y la evolución de las plantas. La revista sirvió como un medio de comunicación y discusión entre los botánicos británicos. En 1904 fue miembro y fundador de la primera sociedad profesional de ecologistas del Comité Central para el Estudio de la Vegetación y luego organizó la Sociedad Ecológica Británica, sociedad más antigua que promueve el estudio de la ecología. En 1913 fundó, junto con otros, la Sociedad Ecológica Británica, de la que fue presidente durante mucho tiempo, y también ocupó el puesto de editor de la revista Ecología, que se mantuvo durante Disculpa, 21 años. Milene, no vemos si estás hablando de esta diapositiva o de la siguiente. ¿Sigues en esta diapositiva de biografía? No, soy el principal de soporte. Tienes que mover la diapositiva porque no la vemos. Yo no la veo. Es que sí está bien. Sí se ve, profesora. Sí se ve. Sí se ve, yo no la logro ver. Espera un ratito. No, es mi red. Continúa, Milene, es mi red. Continúa. En 1922 produce los elementos de la ecología vegetal por el interés de la enseñanza a la que sigue ecología vegetal. Arthur se le conoce como el padre de la ecología británica, fue uno de los principales ecologistas en esa época y también se le conoce porque dio el nombre en 1936 tomando el concepto de biocenosis y de biosistema de Tiedemann, acuñó en su lugar el término ecosistema, que pronto tuvo la relevancia definitiva sobre los demás. Y unos años más tarde, en 1939, dio el nombre a otro elemento importante de la ecología ecológica. ¿Listo? ¿Acabaron? No han mostrado la bibliografía, que era para la última diapositiva. Bueno, en cuanto a Tansley, pues efectivamente estos conceptos que mencionan al final son los que más se conocen. La idea de presentarlo primero de todo el grupo era que es el que plantea el concepto de ecosistema, ¿no? Cómo es que se va modificando la noción de las unidades básicas que estudia la ecología y donde él plantea el concepto de ecosistema como tal, ¿no? Igualmente, como ustedes han visto, viene de una escuela de formación bastante larga, ¿no? Con muchas investigaciones y publicaciones al respecto. Gracias a Milene por la presentación. Entonces, con eso concluimos. Yo quiero hacer realizar algunos comentarios generales. Yo en este caso no estoy evaluando el
el diseño de la presentación. Lo que yo estoy evaluando es el contenido. ¿Está bien? Entonces, algunas precisiones en general no son ecologistas, no somos ecologistas, acuérdense, ¿sí? Somos ecólogos y ecólogas, no hay ecologistas son los ambientalistas. Por otro lado, una recomendación en la parte de la presentación, a partir de ahora y cuando hagan sus presentaciones, reducir el texto, ¿no? No es posible que copien y peguen el texto, ¿no? Eso no se ve bien, y aparte uno habla y se pierde en la lectura. Es una recomendación en general. Y cuando van a presentar fechas de algún de los eventos, en algunos casos lo han hecho de esa manera muy amigable, digamos, pero en otros momentos están desordenados, entonces se pierde un poco el hilo. No es una recomendación, sobre todo cuando estamos hablando de biografías. En general han hecho un buen manejo del tiempo y por eso les felicito. Ha sido un ejercicio para resumir, que es importante que lo lleven practicando. Y en algunos casos incluso han usado menos tiempo, entonces hay menos información que han compartido también. Entonces, por hacerlo más rápido, también reducen el tiempo, por eso deben calcular. Sí, ¿qué más? Eso en general, muchas gracias a todos han estado buenas las exposiciones. Yo luego voy a mandar los comentarios, ¿sí? A cada una de estas. Y aquí acabamos entonces esta ronda con la actividad calificada 1. Vamos a hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? 5 minutos nada más. No, déjame ver. Sí, 5 minutos para poder avanzar, ¿sí? Y luego continuamos ya con el capítulo 2, que es al que tenemos que entrar. Entonces, Thais, adelante. ¿Tienes una pregunta? Sí, en mi grupo yo soy la que se olvidó de poner su nombre en el trabajo entregado en PDF. Hagamos una cosa, como me van a enviar los PPTs, ¿no? Uh-huh. O el PDF, como lo tienen, ahí incorporen a todos los miembros del grupo, ¿sí? Yeah. Entonces, si faltó en el anterior, ahí lo incorporan. ¿Está bien? Yeah. Entonces, yo voy a abrir un link en el Moodle para que pues, ustedes puedan subir las presentaciones. Ángela. Sí, profesora, en cuanto a nosotros, el grupo que un compañero se retiró. Ya, yo recibí el trabajo, ¿no? Yo recibí el trabajo. Sí, igual nos escribimos para poder, te voy a contestar porque no te he contestado creo que la última vez. Ok, profesora. ¿Ya? Listo. Listo, entonces, a ver, ¿qué hora es? 9:47. 9:52 regresamos, ¿sí? Estiremos un poco las piernas y volvemos para continuar. Chao, chicos, chicas. Volvemos. Sí, profesora. Listo. Entonces vamos a retomar para arrancar con el capítulo 2. Seguir avanzando. Entonces, hemos visto entonces un capítulo introductorio con esta parte de exposiciones. Complementamos un poco de cómo se construye históricamente, ¿no? La ecología como una ciencia. Vamos entonces a iniciar a ver otro tema que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones físicas que determinan la vida en los ecosistemas, ¿no? En nuestro planeta. Y vamos a ir viendo por qué. No vamos a tratar lo voy a tratar de presentar con casos concretos para que quede más claro. Y si cargara esto sería importante. Entonces, vamos a comenzar. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de esta parte de condiciones físicas, vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que son las famosas corrientes marinas, ¿no? Las corrientes de aire, la luz del sol, el suelo, el agua, que son estas condiciones no vivas, ¿no? Que encontramos en el planeta, pero que vamos a ver cuando vayamos avanzando en el curso, el nivel de dependencia que tienen, ¿no? Incluso de interdependencia, para que se dé la vida y funcionen los ecosistemas, ¿no? Entonces, para comenzar aquí, les preguntaré yo si saben qué cosa es esto.
¿Cómo se llama este robotito que está aquí? ¿Dónde está? Y ahorita vamos a ver por qué la pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es este robotito? ¿Cómo se llama? Es uno antiguo, ¿sí? Y ahora hay otro que actualmente está transmitiendo. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama este robotito? ¿Y dónde está? ¿Alguna idea? Perseveréis. A ver, Ángela, tienes la mano levantada, se quedó de hace rato, si no, Rodrigo. ¿Quién dijo hace un ratito? Vamos, chicos. Ya ¿Ese no es pasó el la Curiosity? Es el Curiosity. Es el Curiosity. Ese es el antiguo, porque el nuevo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Alguien lo dijo hace un rato. Perseverance. El Perseverance es el que está ahorita transmitiendo, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde está transmitiendo? Marte. Marte, ¿no? Desde Marte. ¿Y qué es lo que anda buscando este tipo de robots, no? ¿Qué cosa es lo que buscan los astrofísicos en el universo? Una de las cosas más importantes, aparte de, bueno, aparte de la información sobre el origen del universo, ¿qué otras cosas buscan? Vida, tal vez. La vida, ¿no? La vida en otros planetas, otros sistemas solares, y cuál es la evidencia o la posible evidencia de que pueden haber vida o moléculas que den lugar a la vida. ¿La presencia de qué? Agua. Agua. Wow. Hay agua, ¿no? Entonces, agua es uno de los principales, ¿no? De las principales condiciones que van a determinar la vida en el planeta y en general en el universo es probable que sea el elemento fundamental. No se recuerdan la historia, el origen de la vida en nuestro planeta, cómo esto se volvió un caldo de cultivo donde estaban disueltos, ¿no? estos elementos que luego se fueron juntando por diferentes reacciones químicas y de la radiación y del calor que había en este planeta antiguo, primigenio, ¿no? Para dar lugar a las macromoléculas de la vida y luego a las células, ¿no? Los organismos unicelulares y luego la complejidad de la vida se va incrementando. Entonces, el agua es uno de los principales elementos. ¿Cuál es el otro que es esencial para la vida en el planeta, chicos? Del cual también vamos a hablar. ¿Cuál es ese otro? ¿Qué necesitan los ecosistemas para funcionar? Ya lo habíamos dicho. Moléculas orgánicas. Bueno, pero a nivel de ecología, a nivel de ecosistemas. ¿Qué hace que funcionen los ecosistemas? Luz La luz, ¿no? solar. La luz solar. Entonces vamos a comenzar hablando de eso. Este es un poco para entrar al tema y vamos a empezar con lo de la luz, pero vamos a hacer una explicación inicial primero, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí una grabación. Recording in progress. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no? En esta parte en esta sección del componente abiótico, vamos a entender que el entorno es muy importante para determinar cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan, cómo se reproducen, cómo crecen, en qué momentos son más activos o no, qué limita la actividad de los organismos, ¿no? Entonces son factores que van a influir directa o indirectamente en la vida de los organismos vivos del planeta, ¿no? Ese es el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente y esta potente relación que hay con el entorno, y por eso es importante revisarlo, te pongo un caso puntual, ¿no? El caso de estos pingüinos, estos no son los de Humboldt, estos son los de Galápagos, pero este caso de los pingüinos es bien especial porque, a ver, en el caso del pingüino de Humboldt, ¿cuál es la corriente que es principal en nuestras costas, chicos? Y por lo tanto, ¿qué tipo de alimento tendrán los pingüinos de Humboldt, los nuestros, ¿no? En el caso peruano. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué corriente es la principal? La corriente de Humboldt, ¿cómo es esa corriente? ¿Es fría o es cálida? Fría. Fría. Corriente fría. De hecho, por ser una corriente muy fría, lo vamos a conversar más adelante, es muy rica en nutrientes, ¿no? Entonces, la presencia, este color verde que tenemos, que parece feo comparado al caribeño, es porque es un mar muy rico. No quiere decir que no sea rico el de allá, pero este es muy rico por la presencia del fitoplancton, ¿no? Ahora, en el caso del pingüino de Galápagos, ¿no? Este es un caso particular porque en esa zona confluyen dos corrientes. La corriente de Humboldt que viene del sur y la corriente cálida del Ecuador que viene del norte, que de hecho es la que baja mucho cuando viene el Niño porque viene impulsada desde la parte más occidental del Pacífico, ¿no? Entonces, en este caso, estas dos corrientes están ahí y el pobre pingüino está en el medio de las dos corrientes. Entonces vive como esa presión ambiental constante, porque esas corrientes cambian,
no cambian, entonces, y la principal corriente que aporta con alimentos, en el caso de este pingüino, es la corriente fría del sur, ¿no? Entonces, se alimentan de algunas sardinas, salmonetes, algunos peces pequeños, pero estos peces viven en las aguas frías. En ciertos momentos, y eso ha sido documentado por pescadores, igual que aquí en el norte, los pescadores identificaron y bautizaron el evento del niño, no han sido los científicos, fueron los pescadores, y ellos tomaron el nombre. Ellos han identificado que a lo largo de siglos ha habido este movimiento de corriente. Cuando baja la corriente cálida, llega hasta Galápagos, ¿no? Esto va a influenciar en un problema en acceso a alimentos, ¿no? Entonces, el calentamiento de las aguas, producto de la corriente, debido a este movimiento de las aguas del norte de Ecuador, hace que haya escasez de alimentos. Y eso se ha documentado desde muchos siglos atrás, ¿no? Desde que los pescadores empezaron a conversar en la época de la colonia con los naturalistas. Entonces, este proceso ocurrió también este dato es como de hace 20, unos 30 años atrás, y hubo procesos de escasez de alimentos. Entonces, debido a esa influencia de las corrientes, los pingüinos tienen, ¿no?, estrategias para hacer frente a la escasez de alimentos de 3 momentos, ¿no? Porque si en uno de los momentos reproductivos no hay alimento, pasan al siguiente momento del año, y si no, al tercer momento. Entonces, es una forma de hacer frente a la escasez de alimentos que en realidad depende de la corriente, y en este caso es una relación indirecta, ¿no?, entre las corrientes, en la influencia de las corrientes, en este caso las corrientes frías, para ver ese grado. Entonces, las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones, que es algo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, tiene una base, estas adaptaciones es hacer frente a esta incertidumbre ambiental o de responder a una de estas presiones de selección natural, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a ver que estos factores van a ser, como mencionamos, determinan el entorno. Hay un concepto de entorno grande en el cual se incluye no solamente la parte ambiental y la parte física, sino también, si hablamos de entorno, ahora se puede incluir la parte social, económica, política, ¿no? Y donde hay una serie de interacciones que van a contribuir con la dinámica de las especies o de las poblaciones, y en este caso de los seres humanos, pero ahora todo lo social, político, económico influye en nuestros sistemas. Ojo. Entonces, eso, como veíamos en los modelos de Odum, también hay un componente económico ahí, ¿no? Y el entorno abiótico propiamente es este mundo exterior, ¿no?, que rodea a los seres vivos, el clásico concepto de Haeckel, ¿no?, de la relación de lo vivo con lo no vivo, y es el que va a determinar el funcionamiento, pues, de los organismos, aparte de las relaciones entre los organismos, ¿no? Entonces vamos a ver factores climáticos, ¿no?, que tienen que ver con temperatura, humedad, luz, vientos, lluvias, etcétera, que si leemos en términos prácticos de influencia en la producción agrícola, ¿no?, todos estos factores climáticos deben ser manejados por el agrónomo o el agroecólogo, ¿no? Cómo poder hacer frente a las lluvias, porque finalmente los cultivos también están adaptados a ciertas condiciones de humedad y de presencia de plagas y enfermedades, ¿no?, que resultan de los niveles de humedad o de precipitación. O la luz, ¿no? Cómo sembrar un árbol, por ejemplo, los cafés de sombra, ¿no? Hay cafés que se siembran sin ninguna cobertura adicional de árboles más altos que los protejan del sol. Hay otros cafés que sí necesitan de sombra, entonces para poder contribuir a un crecimiento óptimo, a veces es demasiada luz. Entonces depende de cada uno de estos organismos, ¿no? Y la temperatura, que es uno de los factores principales, ¿no? Hay especies de zonas tropicales húmedas cálidas, hay otras especies de cultivos de zonas tropicales más templadas, o de valles interandinos, por ejemplo, ¿no? Las paltas, por ejemplo, bueno, ahora se siembran más sitios, ¿no?, es expandido la frontera de la palta, pero a lo que voy es que estos factores, en términos prácticos, van a determinar tanto en la naturaleza como en la actividad humana, agrícola y ganadera también, ¿no? Van a tener una influencia en la vida, reproducción, ¿no?, productividad, en la sostenibilidad de las especies.
Y estas condiciones físicas van a determinar, entonces, mencioné hace un ratito, lo que son límites, ¿sí? Entonces, los organismos viven dentro de rangos de ciertas condiciones físicas. Si lo vemos en términos, por ejemplo, de temperaturas, ¿no? Ponemos aquí temperaturas, el eje de las X va a ser las temperaturas, y el de las Y vamos a ver cómo va el desempeño de los organismos, ¿no? La temperatura podría ser una temperatura que va, digamos, en las zonas tropicales, ¿no? Desde 18 grados hasta, digamos, como por ejemplo, qué sé yo, Palpa, 42 grados como máximo, ¿no? Un bosque amazónico de llanura. Entonces tenemos organismos como por ejemplo las orquídeas, ¿no? Que no pueden vivir en zonas muy, muy frías, todavía toleran Lima, porque estamos en una zona que no baja de 15 grados, bueno, depende de dónde estemos, ¿no? Y toleran temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es un gráfico entonces del desempeño de los organismos. Y esto es el rango, los límites inferiores, ¿no? Lo vamos a ver en ecología de individuo, y los límites superiores. Dentro de este rango, ¿qué va a pasar con los organismos en una condición física? En los extremos, ¿qué vamos a tener? Esta S representa la sobrevivencia. O sea, en el mínimo de 18 y el máximo de 42, podemos ver la presencia de las orquídeas, pero están ahí como sobreviviendo en las últimas, ¿no? Ya no dan más, pero viven. Yendo más hacia adentro de esta campana, podemos tener de repente aquí 22 y tenemos aquí 35. En este rango, la orquídea vive y además crece. O sea, puede crecer, puede asimilar nutrientes, no tiene necesario las fuerzas para poder crecer. Pero realmente, en general, los organismos tienen un óptimo, no tienen un óptimo, que es este de aquí sería como un óptimo, que es un rango aún menor todavía, donde se da la reproducción, ¿no? Entonces, las condiciones físicas, las diversas, temperatura, agua, luz, etcétera, va a haber un rango donde viven los organismos, es diferente dependiendo del organismo, ¿no? Y dentro de eso va a haber supervivencia, hasta los extremos viven con la justa. Un poco más, menos extremos los valores de temperatura, crecimiento, y mucho más reducidos en el rango óptimo para que se dé la reproducción. Eso lo vamos a volver a ver en ecología del individuo, porque es importante en términos de adaptaciones también. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en el curso. Vamos a comenzar hablando de lo que es la energía solar, como ustedes han dicho, es el motor, ¿no? Es el motor de los ecosistemas, es la fuente principal y es la fuente necesaria para que estos funcionen, ¿no? Y que no se va a acabar, bueno, en mucho tiempo de aquí en adelante. Y este gráfico solamente es para ver cómo este tipo de organismos no dependen completamente de este entorno donde hay ciertos componentes bióticos y diabéticos, pero si hablamos del entorno físico, ¿no? Para distinguir el entorno, la palabra entorno del entorno biótico físico, lo que es humedad del suelo, textura, temperatura, cuando hablamos de suelo, va a determinar la capacidad de la ovoposición, ¿no? de huevos de estos insectos, de estos saltamontes, para poder dejar descendencia. Y de la temperatura, la lluvia, la humedad, que tenga las condiciones necesarias para poder reproducirse, ¿no? En cuanto a lo físico, no estoy mencionando la biocenosis, ¿no? El componente biótico de los ecosistemas. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo influyen los organismos estas condiciones físicas. Y lo primero que vamos a ver es el tema de la temperatura. Déjenme ver dónde está un ratito mi celular porque no puedo ver la hora. Ay, no. Me avisan, chicos, porque no veo la hora. ¿Qué hora es, chicos, chicas? A ver, díganme, por favor. 10:10. Son las 10:10, profesora. ¿Perdón? 10:10. 10:10. Creo que mi red está recortada. Avísenme, por favor, si se corta, ¿sí? O se entrecorta, para mejorar un poco la señal. Entonces, la luz solar es esencial para la vida, ¿no? Vamos a ver que en esta luz solar que llega al planeta, ¿no? Es continua durante el día, son ondas necesarias para fotosíntesis, pero también hay una radiación térmica
¿no? Que tiene que ver con ondas más largas, ahorita lo vamos a revisar, y que tiene, eso lo brindan los cuerpos. Entonces, la luz del sol, la radiación solar, contribuye a calentar el planeta, pero el planeta per se también tiene su propia radiación térmica, no solar, es térmica. Y todo esto contribuye con el clima. Y esto porque es fundamental, porque dependiendo de los climas, que es la suma de muchos factores que vamos a ver, la distribución de los biomas, de los ecosistemas en el mundo y los organismos. Entonces, esta energía que proviene, ¿no? Que es capacidad de realizar el trabajo, que proviene de la radiación solar más la radiación térmica, contribuye con temperatura, evaporación del agua, movimiento de aire, ¿no? Las masas de aire y las corrientes de marina. Entonces, esta energía del sol, si no tuviéramos el sol, ¿no? El planeta sería una roca fría y helada, ¿no? No sé si lo conversamos ya, pero ¿quién se acuerda qué pasó en esta gran extinción en era geológica en la que sucedió algo parecido? ¿Qué generó esto? Que el planeta perdiera el ingreso de la luz solar por un tiempo y generó el colapso de los dinosaurios. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? ¿Quién se El acuerda? impacto del asteroide. Meteorito. ¿El meteorito? Meteorito, El ¿no? meteorito. ¿No? ¿Qué hizo el meteorito? ¿Qué fue lo que hizo el meteorito? Generó que se... Colisiona con el planeta. A ver, chicos, levanten la mano porque ahora sí no les escucho, perdón. Al pero impactar hizo que... Ajá. Al impactar, ¿qué cosa hizo? Al impactar ¿Alguien más? levantó kilómetros de polvo, kilómetros de... haciendo que todo se quede nublado. Nos quedamos a oscuras, ¿no? Nos quedamos a oscuras, el planeta se quedó a oscuras, bueno, estábamos en ese momento, se quedó a oscuras, y entonces, ¿quiénes son los primeros en ser afectados por esa capa de polvo? ¿Quién fue los primeros en quedarse afectados? ¿Gustavo? Los organismos que realizaban fotosíntesis. Así es. Entonces, los organismos que desarrollan fotosíntesis en la base de las pirámides tróficas fueron las que ya no pudieron hacer, entonces la vegetación fue muriendo, ¿no? Una parte, aquellas de repente las que estaban adaptadas a bajas intensidades de luz, han sido las que quedaron, si no, no tendríamos nada ahorita. De algún lado vino eso, ¿no? Y luego hay una reacción en cadena en que demora un poco más, porque los de los niveles tróficos superiores fueron muriendo, ¿no? Entre ellos los dinosaurios, ¿no? Entonces, los principales, digamos, los animales más grandes del planeta, porque no tenían de dónde sostener su alimento, ¿no? Ni los carnívoros ni los herbívoros. Entonces, sí, en el sol, y esto pasa, si ustedes ven, ¿no? En diferentes partes del mundo, en ciudades contaminadas, como la nuestra, donde las nubes más el smog hace que la cantidad de luz que entre no es mucha. O en zonas donde uno va al lado del camino, en zonas de terracería o ¿cómo se llama aquí? Pista firmada, y el polvo se levanta y cae al costado. Una capa de polvo ustedes pueden ver en las plantas o en los cultivos, que es un problema. Piensen en las mineras, eso es un problema serio. Luego lo vamos a hablar también. Entonces, la energía del sol es sumamente importante, esto todos los tenemos claro, solamente para recordar un poco de cómo se da este espectro electromagnético, ¿no? Vamos a tener este espectro donde tenemos más o menos un 40% que es la radiación fotosintéticamente activa, que es a la cual se han adaptado los productores primarios, dependiendo del productor primario, qué fracción de esta luz visible que usa que usan estos organismos van a ser diferentes, ¿no? Esta va de 400 a 700 nanómetros, y en el caso, pero este espectro es más amplio. Tenemos radiación ultravioleta y infrarroja. Entonces es importante conocer estos tres en términos de la ecología, ¿no? La ultravioleta son ondas cortas, ¿no? Ondas cortas son energía de onda corta, que es altamente energética. Mucha energía. Es demasiada energía que ya no pueden procesar los productores primarios, y que de hecho, ¿qué causa la radiación ultravioleta, chicos? ¿Cuáles son las consecuencias de la exposición a la radiación ultravioleta? Levanten la mano, porque si no, no los entiendo. ¿Alguien? ¿Qué causa la radiación ultravioleta en los organismos? Milene, a ver. Cáncer a la piel. Cáncer a la piel. ¿Consecuencia de qué? De los rayos gamma. Pero ¿cómo se llama esa transformación? No sé si Roberto. Gracias, Milene. ¿Qué hacen estos rayos?
¿Genera qué cosa? En términos biológicos, ¿qué genera? ¿Qué genera estos cambios en el ADN? ¿O cómo son que se llaman estos cambios en el ADN? Mutaciones. 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 Las mutaciones, son las mutaciones. Entonces, esas mutaciones se dan en cualquier organismo, en nosotros, en los seres, en las plantas, en los animales, y eso puede generar problemas en el desempeño de los organismos, ¿no? Entonces, esta energía es demasiado alta. Por otro lado está la energía, la que tienen los rayos infrarrojos, ¿no? Que son de onda larga, que son de baja energía, pero que son muy importantes en términos ecológicos que ahorita vamos a explicar. Pero esa es la fracción que utilizamos en los ecosistemas en términos de producción primaria, ¿no? Acá está lo que yo les decía. Es la UV mutaciones y la radiación térmica no tiene suficiente energía para excitar las moléculas necesarias que están presentes en esta cadena, ¿no? De reacciones que se da en la fotosíntesis. Entonces, pero estas tres son importantes. Las mutaciones han sido importantes a lo largo de la historia de la vida en el planeta porque generan variabilidad. Hay variaciones que pueden ser dañinas y eso se eliminan por selección natural, pero esas mutaciones benéficas se suman, ¿no? al pool genético, vamos a verlo más adelante, de los organismos y eso genera diversidad. Y eso se puede, si es benéfico, se mantiene, ¿no? Y la radiación térmica tiene otra función que ahorita se las voy a comentar. Entonces, y en el caso de la fotosíntesis se requiere justamente la energía que proviene de este rango de luz visible. Y de hecho hay trabajos en términos de ecología a una escala espacial, si quieren de paisaje, donde el grado de lo que refleja de luz cada planta no necesariamente es igual. Entonces uno puede identificar desde un avión o utilizando imágenes satelitales, no de fotografías, con el espectro, ¿no? Con el espectro de luz visible, qué tipo de plantas encontramos, a veces sin necesidad de bajar a la superficie, o corroboramos con una visita a la superficie de un bosque, por ejemplo, ¿no? Un bosque amazónico tropical cálido. Los rayos ultravioleta, rápidamente para mencionar y no olvidarnos la importancia de estos, la capa de ozono nos protege, ¿no? Lamentablemente ya tenemos un enorme agujero hacia el sur en la Antártida, pero esta capa de ozono principalmente nos protege de los rayos más dañinos, que son los C, que son de alta peligrosidad, pero que son absorbidos por la capa de ozono, ¿no? Luego están los B, que son de energía intermedia. Estos sí entran a la capa de la piel, no si la atraviesan, y son los que generan las mutaciones en las células de la piel y pueden generar estos cánceres o estos lunares, ¿no? Que son los melanomas, si mal no recuerdo, que son cánceres, ¿no? Y luego están la ultravioleta A, que es de energía un poquito más baja, ¿no? Y que son los que generan que nos tostemos, ¿no? O sea, llega a la superficie de la piel, pero eso provoca un envejecimiento más rápido del epidermis, ¿no? Más de lo usual. Estas dos son el problema, y el problema en estas 6 que debido al hueco en la capa de ozono es que hay alto riesgo, ¿no? Ahora, de cuando yo era niña, por ejemplo, ahora la cantidad de sol que pasaba, uno podía estar en la playa todo el día y no usar bronceador ni bloqueador, ¿no? Y uno incluso se pelaba y no pasaba nada. Pero ahora uno va a la playa y siente como o está expuesto al sol caminando nada más, y sienten la incidencia de los rayos del sol como si fueran agujas. No sé si alguna vez alguien ha estado en la sierra, ¿no? Sobre los 3000 metros, y cuando es el medio año y hay sol, es un sol que arde, o sea, quema como si fueran agujas. Ahora eso se siente aquí. Eso se debe a que la capa de ozono no está completamente en la Antártida, ojo, sino que hay una parte de esa que está un poco paralela a nuestras costas, de una parte de Chile y una parte nuestra. Por eso, en el caso de Lima, ¿no? Y como ciudades de la costa, tenemos medidores de radiación. No es broma, chicos, lo de la radiación. Incluso cuando salen ahorita con neblina, deberían utilizar protector solar. Sí, eso es recomendación de los dermatólogos. Entonces, la radiación ultravioleta genera mutaciones cuando estamos hablando de la B y la C, ¿no? Y esto puede generar cambios en
en la producción sobre las gónadas en los animales, ¿no? Para la producción de esperma o de óvulos o transformaciones en el caso de los animales tanto silvestres como los domesticados. En las plantas puede cambiar su ciclo reproductivo también, la época de floración, ¿no? Entonces hay consecuencias importantes que ya se están viendo incluso en muchas partes del mundo, en los ecosistemas. Ahora, sobre el espectro electromagnético, no, que les mencionaba que tenemos lo que es la radiación solar y la radiación térmica, ¿no? En esta radiación solar tenemos la infrarroja, ¿no? La que es la de onda larga, y la ultravioleta y la visible que ya mencioné. Vamos a ver cómo estas dos son importantes y en qué caso cada uno, ¿sí? En el caso de la radiación solar es elemental, como hemos dicho con lo del meteorito y todo esto, porque la luz del sol sostiene al estrato autótrofo, a los factores primarios, ¿no? Entonces, a partir de eso se generan tejidos, individuos llenos de tejidos, materia orgánica, y son nutrientes que van a circular en los ecosistemas. Y obviamente esto ocurre en el día. ¿Qué pasa con esta radiación térmica que proviene, ¿no? de estos tipos de longitudes de onda mucho más largas que las que proviene del Sol, que nos brinda ciertas características a todos los objetos, ¿no? Es emitida por el suelo, por el agua, por la vegetación, por las nubes. Ahorita voy a hacer precisiones conceptuales. Y contribuye con mucho del calor, de la energía calorífica que se irradia hacia los ecosistemas, no solamente en el día, sino también en la noche, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque tiene que ver con cómo varía la temperatura entre el día y la noche, la variación cotidiana. Y esta se absorbe en todo momento, ¿no? Y es absorbida por la biomasa en mayor grado que la solar. Entonces, la solar, luego vamos a ver qué pasa con la solar, realmente no se absorbe tanto. Hay una buena parte que se refleja y otra parte se absorbe, pero también se libera porque para los organismos regulan sus temperaturas. Lo voy a hablar en un momento. A ver, déjenme ver porque me dice que está inestable esto. Muy bien. Entonces, la radiación térmica, entonces, es otro componente del entorno. Está la radiación solar, que tiene su infrarroja, y luego está la radiación térmica, que es la de los cuerpos en general, ¿no? Entonces, la radiación solar también contribuye con esta infrarroja que tiene energía, que puede brindar energía calorífica, pero lo que aporta en términos de planetarios es menos que la del mismo planeta y los cuerpos. Entonces, proviene de cualquier objeto, a una temperatura por encima del cero absoluto, y déjenme ver, ¿no? E incluye, como mencioné, suelo, agua, vegetación y nubes. Y aquí lo resalto en nubes porque hay un aspecto muy importante. Pensemos en los momentos en nuestras montañas andinas y en localidades o ciudades de la sierra. A ver, ¿quién me puede decir en qué momento del año observamos mayor cantidad de nubes en la sierra? ¿Quién conoce o quién ha visitado? ¿En qué momento del año hay mayor cantidad de nubes? No está más cerrado el cielo. ¿Alguien alguna vez ha estado en la sierra, Milene? Bueno, se dice que en la sierra cuando en la ciudad es verano y en la sierra es invierno, así que en los meses de enero, febrero. ¿En qué meses? ¿En qué meses? ¿Es que está cerrado con nubes? Enero y febrero. Enero y febrero. Desde noviembre, enero y febrero son las épocas de mayor nubosidad y lluvias, ¿no? ¿Y cuál es la época del año, a ver, María, de repente, en que no hay nubes, sino es más seco? Hola, profesora. Sí, yo soy de la sierra y como dijo Milene, en partes de noviembre hasta marzo incluso está lleno de nubes con abundante lluvia. Y después, ya comenzando junio, julio, hasta más o menos agosto, así ya no se ve tantas nubes. El calor es intenso. Así es. ¿Tú de dónde eres, María? ¿De dónde eres? De Huancayo. De Huancayo. Ahorita estamos mayo, ¿no? Y estamos en la transición, ¿no es cierto?
acaban las lluvias, todavía está Sí. lloviendo mucho al norte, ¿no? Entonces, como ya se siente más el frío en esta Sí, época va del a año, comenzar ¿cierto? las heladas. Va a comenzar las heladas. Y justamente a eso quería llegar. Muchas gracias, María. Fíjense lo que pasa en términos de radiación térmica, y eso es fundamental porque eso determina estrategias tanto de los ecosistemas como de los sistemas productivos que tenemos nosotros. En el caso de la época, como dijo María y dijo Milene, tenemos, ¿no?, entre noviembre hasta febrero, marzo, en el caso serrano, y también puede ser en el caso de otras zonas templadas donde llueve mucho. Tenemos que en el día puede haber muchas nubes, y entonces, si bien no pasa mucho la luz del sol, algo llega, en la parte de la sierra, la luz finalmente llega hasta la superficie, no es como aquí, ¿no? Y entonces una buena parte de la luz solar se refleja, pero finalmente hay un cierto calentamiento de la troposfera y de la atmósfera. Pero hay una buena parte que se va, ¿no? Entonces aquí es un día frío, puede ser un día fresco, pero en la noche, como están las nubes, estas nubes van a recibir parte de la radiación térmica del suelo, que es de la tierra, que se calentó durante el día, y de las nubes. Entonces aquí en la noche vamos a tener una temperatura bastante agradable y no tan fría. No va a ser tan drástico el cambio de temperatura entre el día y en la noche, entonces no oscila tanto. ¿Qué pasa cuando no tenemos nubes, no? Tenemos este tipo de escenarios donde el sol incide directamente sobre la superficie terrestre, entonces se incrementa la temperatura muy fuerte, se calienta mucho el día, ¿no? Es un calor intenso, que es lo que ocurre en nuestras montañas serranas, andinas, y luego tenemos que en la noche, más bien al no haber esta capa de nubes, tenemos que el calor que se irradia, ¿no?, desde la superficie terrestre se pierde. Entonces no se genera una suerte de invernadero, que es lo natural cuando tenemos una capa de nubes. Entonces se producen las heladas, en el caso andino, ¿no?, en las regiones altoandinas. Como nos dijo María, el tema de las heladas es algo que ya se viene y justo ahorita ya empieza uno a preocuparse de los grandes fríos. En esta época del año se generan estrategias, ¿no? Estrategias para poder controlar estas heladas, para poder contrarrestar esos enfriamientos. Y en este tema de observación de las nubes, por ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez en familiares o en comunidades, que los pobladores que trabajan en el campo, los agricultores, saben en qué momento va a venir un helado, ¿no?, dependiendo del grado de nitidez o de la luna o de las estrellas, que tiene que ver con esta posible capa de nubes o de humedad en el ambiente. Cuando está muy nítido, las estrellas se ven muy claramente. Bueno, este es el ojo especializado, ¿no?, del agricultor o del poblador andino, dicen va a venir helada, ¿no? O hay momentos en que no está tan nítidas y dicen no va a venir o no va a ser tan fuerte. Y eso los prepara o saben que va a haber algo, o abrigarse o algunas estrategias para la producción agrícola. Entonces, la ventaja de la nubosidad, y dependiendo de la época del año, es esta, ¿no?, menor variación cotidiana, pero la ausencia es mayor variación. Y en realidad, esto va a determinar, nosotros nos podemos mover, abrigar, etc. Los organismos están adaptados, ¿no? Están adaptados a los organismos que viven en regiones de montaña, ¿no? En este caso, en regiones muy templadas, donde hay épocas de mucha humedad y luego de aridez, ¿no? Entonces, están adaptados a esas condiciones, ¿no? Y en este caso, la radiación térmica es sumamente importante. Entonces, en el caso andino esto es fundamental. De hecho, ahorita están por comenzar las heladas por este motivo. Días calientes, sumamente cálidos, y noches muy frías, es lo que se viene, como nos dijo María. Ahora, comparemos, ¿no?, en el caso de la radiación térmica, dos situaciones, ¿no? Ya no hablamos de montañas, pero estamos hablando de bosques